Bienvenidos al podcast Hablando en Bruto, el podcast donde hablamos sin filtros. Y hoy tengo unos invitados muy especiales que son Diego y Patricio y me reciben en Lina Restaurante. Muchas gracias por recibirnos. A vosotros por venir. Por estar aquí, que el lugar es precioso. Cuando he llegado, lo primero que me he preguntado es dónde está Lina, ¿no? ¿Quién es Lina? Que cogió el nombre de Lina Restaurante, ese nombre tan importante, ¿no? Bueno, Lina era nuestra abuela. Ajá. Es un poco un homenaje a ella en cuanto a, además de ser una gran cocinera, lo que era una gran anfitriona, ¿no? De que te recibía en su casa y realmente te hacía sentir ese oficio de abuela, ¿no? Esos mimos y ese esperarte con una comida y una sobremesa larga. Bueno, un poco viene por ese lado. Y Diego y Patricio, ¿cómo os conocéis? Que yo ya me lo sé un poco, pero para que los demás lo sepan. Pues... ¿Cómo os conocisteis y cómo se os ocurrió hacer esta locura de emprender un negocio de hostelería en España, ¿no? Bueno, aunque no lo parezca, somos hermanos. Uno habla con acento argentino y el otro no. Pero sí, somos hermanos. Yo he vivido aquí, nuestros padres vinieron aquí hace muchos años. Yo me he criado aquí, vine de pequeñito. Diego volvió a Argentina y volvió unos años más tarde. Entonces, bueno, uno habla con acento español y el otro con acento argentino. Pero bueno, la verdad que es un proyecto que, bueno, yo llevo casi 23 años de profesión en hostelería, en cocina. A Diego siempre le ha gustado, tanto la cocina, le ha gustado el mundo de la hostelería, aunque se dedica profesionalmente a otra cosa. Una agencia de viajes, o sea, nada que ver. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sigues compaginándolo? O... Sí. ¿Ah, sí? Sí. Sigue con las dos cosas, así el día de locura diaria. No me aburro. No, ya veo, ya. Y bueno, pues teníamos esa hace como unos, pues en el 2019 sería, 2020, antes de la pandemia. Yo he vivido muchos años en el Caribe, o sea, he estado muchos años fuera de España. ¿En qué país? En varios, he estado en varias islas diferentes. Estuve cerca de Bahamas, luego estuve 3 años en Barbados y la última fue una isla muy pequeñita al lado de Puerto Rico, se llama Anguila. Y estuve ahí también casi 2 años hasta que me pilló la pandemia. Pero bueno, ahí en esa época es cuando empezamos a hablar, oye, ¿y si montamos algo? Yo siempre, desde que empecé, mi idea en algún momento era tener un negocio propio, un restaurante propio. Y la verdad que quién mejor que con mi hermano, con el que aparte nos llevamos bien. Obviamente no te vas a meter en esto con alguien que... ¿no? Sí, que, confías ciegamente y al final es un apoyo. Exacto, o sea, 100%. Entonces, bueno, empezó un poco ahí el germen de la idea y... Muy delirante, ¿no? Porque él estaba en el Caribe, yo estaba en Buenos Aires con mis hijos en el colegio. Y decía, bueno, ¿en qué momento ibas a terminar aquí? O sea, Sí. ¿en qué momento se iban a cruzar los caminos? ¿Trajiste a toda la familia o...? Y terminamos aquí. Ah, mira. A ver, fue años después, con lo cual fuimos cerrando etapas, se fueron alineando cosas. Vamos, que siempre buscándolo, ¿no? Siempre, sin obsesionarnos con ello. Sin obsesionarnos, pero siempre buscándolo y cuando decís, bueno, en algún momento se va a terminar acomodando y bueno, y se terminó. ¿Y Lina Restaurante desde cuándo está abierto? Pues noviembre del 24, ¿no? Sí. Noviembre 24. Sí. Noviembre del 24. Noviembre del 24. O sea que más o menos desde el 21 empezasteis en la búsqueda del local o primero fue la idea, ¿cuándo os pusisteis como en marcha para buscar el local? Vamos, que había una idea original que fue cambiando porque teníamos una persona ya familiar que quería hacer una inversión inmobiliaria en Madrid, momento de pandemia, con lo cual era una oportunidad. Una oportunidad porque había locales que jamás hubieran estado a la venta. Y bueno, en ese momento había como una idea de negocio. Como conclusión, no es fácil conseguir un local gastronómico, o sea, sobre todo cuando no es propio. Con salida de humo. Exacto, sobre todo cuando no es... Es muy complicado. Exacto, sí. Y cuando no es propio, porque tú puedes buscarlo y te puedes equivocar y es para ti, pero cuando buscas para otro, claro, es complicado, o sea, es como, o sea, hay muchas cosas a tener en cuenta, que la salida de humo, que la licencia esté bien, que no tengas problemas con la común. Bueno, no es como buscar un piso normal. Con lo cual estuvimos, bueno, de hecho te contaba que en algún momento nos cruzamos los caminos, sí. Pero bueno, no terminó, hubo una oferta puntual, pensó un local para reformarlo y tal, pelea entre los socios, no prosperó,
Y bueno, y fue cambiando un poco ahí el rumbo. Poco a poco, claro, esas oportunidades que había en pandemia se fueron, ya no estaban tanto. El precio de los locales también fue subiendo poco a poco. Y también nosotros fuimos viendo que, bueno, que también eso nos limitaba mucho porque sí que había mucho local en traspaso para alquilar que era muy potable. Y bueno, empezamos a encargarlo para ese lado. También estuvimos a punto de cerrar otro local al lado de calle Castelló. Sí, Castelló y Jorge Juan. Y finalmente tampoco se dio. Estas cosas del destino, ¿no? Que no se tienen que dar. Que no sabes por qué, pero no se sucedió así. Ya con un... O sea, nos hemos dado ya la mano para cerrar el... Con un inventario hecho, con todo. Pero bueno, ese ¿Se echaron para atrás o se lo traspasaron a otro? Eso, se echó para atrás porque le hicieron justo una oferta mayor y bueno, se cayó. Y bueno, y apareció este local que la verdad que buscábamos algo un poco más grande en cuanto a, no en cuanto a mesas, sino en cuanto a infraestructura, ¿no? De una cocina de esas un poco más amplia y tal, pero la verdad que nos encajó muchísimo, la zona nos encantó el local y también un poco para el concepto del negocio, que es una sala chica que pueda estar bien atendida, con un buen servicio, ¿no? Que pueda estar muy pendiente del comensal. Y que con un primer local que tampoco requiriera una inversión, o sea, tener muchísimo personal, o sea, que fuera algo como, ¿sabes?, comedido, fácil de llevar y... Pero ten en cuenta que o sea, ninguno de los dos hemos tenido un emprendimiento gastronómico antes, con lo cual es todo tratar de tener, sobre todo, de ir afianzando cosas, ¿no? De que sean consistentes, aunque lleven tiempo y a veces te da impotencia porque quieres hacer cosas y no puedes porque, bueno, es el paso que hay que dar. Y después conseguimos un buen alquiler, o sea, en un sitio que para la zona donde está el alquiler está súper bien, o sea, algo muy asequible para no tener que estar luego diciendo, ostras, que hay que, no sé, 10.000 euros de alquiler. Sí. Es que era una etapa también donde era medio un delirio, ¿no? O sea, que te pedían, no sé, traspasos de 300.000 euros o alquileres de 10.000 euros que no lo valían, o sea, fue un momento medio raro, ¿no? Ese post-pandemia, cuando empezó a reactivarse todo, ¿no? Sí. Y bueno, y la verdad que nos terminó cerrando, se terminó alineando un poco todo para ahí cogerlo. Es cuando ya le disteis como la idea de, oye, vamos a ponerle línea al restaurante, o por el camino fue cogiendo esa idea, o siempre estuvo. En realidad la idea estuvo siempre, pero ahí teníamos alguna, ¿no? O sea, evaluamos otras. O sea, yo de los primeros nombres que a mí, o sea, que yo pensé fue Lina, por un tema de lo que representaba Lina en nuestra familia, más allá de que yo he crecido aquí, no hemos crecido, o sea, juntos realmente, ¿no? Pero sí lo que representaba nuestra abuela, nuestra familia. Somos súper familiares y mi abuela era como, ¿sabes?, la matriarca, ¿sabes? O sea, juntaba a toda la familia, todo giraba en torno pues, a ella, ¿no? En nuestra familia. Y en un principio nos daba un poco de que la gente entendiera que esto iba, o sea, no es cocina de la abuela, ¿sabes? Que lo entendiera por ese lado. Y esa era la duda que teníamos, ¿no? Porque, o sea, sabíamos que el nombre era, o sea, dijimos, bueno, es que va, pero bueno, es como que luego cuando lo vas hablando y cuando vas haciendo ese ejercicio, bueno, de un poco que lo vas contando, ¿no? Sí, decís, no, escuchas a ti mismo y cómo se lo vas contando a otros y cómo dices, no, pues es que sí tiene sentido realmente. O sea, Yo la verdad que me esperaba encontrarme a Lina, te lo digo la verdad. No, pero muy bien, la verdad. Me habéis dicho de un primer restaurante, ¿no? Ahora vamos a indagar si tenéis planes de expansión, pero antes de eso me gustaría preguntaros algunas cosas, ¿no? En plan, después de 1 año y pico que lleváis ya abiertos, ¿no?, que me habéis dicho, ¿tenéis medido los números clave del negocio? Por ejemplo, ¿cuál es el ticket medio de un cliente aquí? Porque una de las cosas que más me ha llamado la atención, aparte de que me esperaba ver a Lina, es ver la cantidad de reseñas positivas que tenéis. Me ha flipado, porque en hostelería, ya sabéis, pues yo pienso que es de los negocios más complicados del mundo, no por nada, porque al final los clientes son súper exigentes, quieren todo. Total. Si hay un pero, entonces es muy difícil no fallar en algo, ¿no? Porque al final está detrás muchos humanos, en plan, el de cocina, el camarero, 100%. El que lo pone, el que escucha que quieren más, y es muy complicado tener tan buenas reseñas, ¿no? Total, no, y aparte es un rubro donde siempre surge algo que pueda hacer que no salga bien. O sea, que hemos pasado varias de esas. Entonces,
que aunque no quieras te ahora me contáis. termina afectando, porque termina afectando indirectamente El ego. No, en cuanto al servicio en sí, los tiempos del servicio o esto, bueno, un poco esto del problema que hay con el personal, ¿no? Te quedas se te va uno en la cocina hasta que encuentras otro, estás con uno menos. Con lo cual, esos tiempos de gestión en cocina, bueno, más allá de la locura que puede ser, son decisiones que tienes que ir tomando de decir, bueno, si estoy con uno menos de cocina, no puedo tener la sala llena porque todo lo que vengo haciendo bien lo voy a tirar por la borda. Claro. Entonces, son también algunas decisiones que hemos ido tomando a costa de resignar ingresos en esto que yo te decía antes, que es tratar de hacer las cosas con cabeza y afianzándolas y no de decir, bueno, no, tengo que tenerlo, quiero doblar mesa. No, o sea, tener muy claro cuál es el concepto del restaurante y los pasos que queremos ir dando para que esté afianzado, ¿no? Que sea consistente. Y esto, yo creo que todas estas buenas críticas y buenas reseñas es como que van afianzando un poco esa forma de pensar y de llevar el negocio. Obviamente no es un negocio donde des 150 cubiertos o dobles mesas o tripliques mesas, pero sí que un poco la forma en la que pensamos y en la que queremos que sea el servicio y en la que sí, en momentos hemos tenido que limitar aforo, por ejemplo, porque oye, pues a lo mejor estaba yo sola con otra persona en cocina y llenarlo hubiera sido una locura porque sabes que la mitad no vuelve y Madrid no te perdona. Ya. Entonces creo que es un poco de buscar el sentido común y de la coherencia de decir, oye, sí, no quiero llegar aquí mañana porque si no quiero que esto dure... No, y además que repercute en todo, porque en definitiva tú dices, vale, lo lleno, pero luego a lo mejor cocina puede, pero sala es el que tiene que dar la cara ante la gente cuando los platos se demoran. Entonces, esto de armar equipo y de pensar en esa persona en sala para que no esté quemado y que tenga que estar sacando las patatas del fuego, ¿no? Con la gente que se queja y tal, y lo puedo aguantar una vez, 2 veces, o un proceso si uno lo plantea, pero no es sostenible en el tiempo. Entonces, o sea, creo que es esa parte de criterio y de... Ha sido un año duro, ha sido un año porque al final, pues esto, hay miles de restaurantes, hoy la hostelería no es la hostelería de hace 20 años, ha sido un año duro, pero bueno, que creo que hemos ido tomando las decisiones que nos han ido llevando pues a esto, ¿no? A que la gente se vaya siempre contenta. Obviamente tenemos días buenos y tenemos días malos, esto es imposible, porque si no seríamos robots. Eso es. O sea, no, sí. y que también pasa, que hay gente que puede, como yo digo, ¿no? Hay cosas que quizás no son muy negociables, o sea, el ambiente, puede alguien no gustar, o que justo un día había mucha gente, estaba muy ruidoso y que no te sientas a gusto, puede pasar. Claro, o que no te guste la comida un día porque puede es pasar, que quizás no te... subjetivo, además. Exacto, o sea, que el servicio no vino alguien que no le cayó bien, o sea, hay cosas que pueden pasar. Sí. El tema es que sean hechos aislados y que lo usual sea lo otro, ¿no? Eso de que la gente se vaya muy a gusto. Y que luego tenemos una suerte enorme, que tenemos un equipo de sala, o sea, espectacular. Sí, empezando por Sebas, nuestro jefe de sala. O sea, hoy en día encontrar gente o sea, que esté por vocación, o sea, que le guste la profesión y que cuando tú le ves cuando se mueve la sala, cómo habla con el cliente, cómo explica, es un tío que disfruta lo que está haciendo. No, es un orgullo tenerlo. Sí, sí. O sea, hoy en día yo creo que es de lo más complicado. De lo más complicado. Pero por poner números, vosotros habéis dicho que tenéis como de aforo 30 y pico, me habéis dicho 35. Sí, Cuando sois 2 cocineros y no 3, ¿a cuántos podéis atender? Pues hemos dado servicios de unos 20, una cosa Digamos así. Que lo dividís como a casi 12 por cocinero, más o menos. Porque además, o sea, al final hacemos un tipo de cocina que pues, los platos llevan elaboraciones, o sea, no llevan bastantes elaboraciones, no son platos, muchas cosas se terminan al momento, o sea, que son platos que requieren atención, o sea, sin desmerecer otro tipo de cocina, o sea, que todo vale y todo está bien. Una croqueta espectacular, oye, bien lo vale. Quizás aquí es algo un poquito más elaborado y por lo tanto los tiempos que necesitas, pues dar 35 entre 2 sería una locura. O sea, que en esos momentos en los que hemos pasado por ahí, pues, la decisión correcta era, oye, vamos a limitar, que los 20 que vengan se vayan increíblemente felices, que van a volver seguro, y así es, o sea, tenemos una tasa de repetición. O sea, sí, que eso es, o sea, más allá de las opiniones, esto de tenemos gente que viene 2 veces al mes, gente que viene todos los meses, que se viene de Pozuelo a comer y que viene, o sea, te quiero decir
que eso es lo que te termina dando mucha satisfacción, ¿no? Claro. Y que ya los conoces y que ya sabes, bueno, se va generando ese vínculo que realmente Es genial. increíble, O sea, ¿no? es increíble Sí. y, a ver, sobre todo en lo que es Madrid hoy, Sí. ¿no? O sea, porque tienes 200 lugares para optar con distintas opciones y que sigan eligiéndote y que vengan y tal. O sea, la verdad que eso es lo que también te termina dando, ¿no? Ese empujón de decir, bueno, Aguantamos, seguimos. fue un año difícil, pero vamos bien, porque Claro. se va cumpliendo un poco lo que queremos. Yo creo que ahí hay dos cosas que son claves. Una es, como tú planteas el plan de negocio original, porque es esto, si nosotros hubiéramos planteado un plan de negocios en donde para poder subsistir tuviéramos que dar esos 35 cubiertos, o sea, estar llenos o doblar mesas, hoy no estaríamos aquí. Entonces, eso es esa previa, ¿no? Toda esa planificación previa y ese análisis que bueno, esto lo hacemos con mi hermana, que es directora financiera de una empresa, entonces está muy, muy trabajado, ¿no? Muy hecho con mucha cabeza. Eso también te hace aire. Y después lo que creo también es el hecho de estar involucrados en el negocio. O sea, no es que somos dos inversores que lo vemos de afuera, sino Pato está desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Y yo, bueno, como tengo también mi otro trabajo, me reparto un poco, pero trato de estar en los momentos más claves, en servicios donde son importantes, o sea, donde requiere estar, estoy. Y tratar de estar muy encima, ¿no? del negocio, más allá que, es decir, muchas veces no hace falta que estés 24 horas aquí adentro metido, ¿no? Que es como ese concepto de, no, lo importante es saber cuándo tienes que estar y dónde puedes aportar lo mejor, porque entonces ahí es donde vas optimizando tiempo, vas optimizando gestión. Otra cosa que hicimos de entrada fue tratar de tener todo digitalizado, o sea, TPV sincronizado con un sistema de stock, o sea, como para poder tener datos muy a mano y poder tener, que sea todo muy, que tengas trazabilidad en todo. Entonces también eso, en definitiva, te ayuda un montón, porque todo el tiempo puedes estar controlando y evaluando, bueno, aquí esto está bien, esto está mal, esto hay que corregirlo. O sea, más allá que, bueno, de hecho ahora estamos incorporando a una persona para potenciar eso, ¿no? Porque, bueno, uno es la interpretación de uno, pero no te especializas en eso. Claro. Entonces, ahora la idea es que empiece una persona que nos ayude un poco a ahondar más en eso, ¿no? Es decir, aquí... Procedimentar. Sí, bueno, es más terminar de definir procesos, terminar de ordenar ciertos procesos de, oye, pues ya no te hablo de hacer un inventario que se hace, pero sí de tenerlo muy controlado y alguien que no sé, que especialista en esto, que te diga, oye, que estás un punto arriba de coste de producto, ¿qué ha pasado aquí? O chicos, vamos a ver cómo potenciamos la semana al mediodía, porque... Pero vosotros tenéis claro, por ejemplo, con escandallos, ¿cuál es el plato más rentable vuestro? Sí, eso claro, sí, claro. ¿no? Claro, Ese claro, nivel claro. de control Sí, lo hombre, tenéis. No, claro. O sea, aquí todo Para está mí escandallado. O sea, es que sin escandallos... Es clave, ¿no? Para que un negocio de O sea, hostelería funcione, pero conocérselo bien y luego potenciarlo. No, y no, tal. total. ¿Cuál es vuestro ticket medio? Porque antes lo pregunté, pero... Sí, pues estamos en unos... ronda, depende del mes, obviamente, pero te diría que está en unos 55 más o menos. Unos ¿Vale? 55 euros. ¿Y tenéis menú del día, por ejemplo? Tenemos un menú ejecutivo, sí, Ajá. un poco acorde también a la zona donde estamos Claro. y al público al que apuntamos. Es un menú ejecutivo que son, bueno, tenemos un menú ejecutivo y un medio menú. Perdón, es un menú que cambia todas las semanas. Ah, perfecto. Sí. O sea, todas las semanas Cambiamos todo. nuevo. lo vamos rotando. Sí, o sea, Entonces no- también eso te da juego a que, bueno, que vengas a probar alguna cosa distinta y tal. Y Sí, no lo cambiamos diario porque no somos un restaurante de volumen. O sea, el menú del día de que cambia a diario es un sitio que te da 300 menús y Claro. puede rentabilizar ese producto. Nosotros lo cambiamos semanalmente. Yo intento que tú cuando vienes a comer el menú ejecutivo no haya mucha diferencia con si comes a la carta, o sea, de Sí. calidad, de la percepción que tienes de la presentación de los platos, de la calidad del producto que te estoy sirviendo, o sea, no es un filete con patatas, Claro. sino que es un menú, bueno, pues está ahora en 39,50, ¿vale? Es un menú ejecutivo que apunta a ese target de cliente. pero que es también muy completo, ¿no? Porque tienes un aperitivo, un entrante, un principal, Claro. postre, café, un petit four cuando te vas. O sea, te quiero decir, Sí, que sale... o sea, es como para ver, es lleno. eso, Sale claro, y bien. es esto de cuando dices, bueno, hoy quiero ir a almorzar bien, quiero ir a comer bien. Claro. Y ese día que te das ese gusto, es un Sí, poco... o gente tenemos pues al final este tipo es cliente de oficina, o sea, es cliente que viene, pues a lo mejor tiene una reunión de trabajo y vienen pues Claro, y un poco pensando en eso también hay un menú más corto, que es de 32, que
tiene aperitivo también, lo que no tiene es el entrante, o sea, tienes un principal y postre o café. Entonces, bueno, tienes una opción, la calidad de la comida es la misma, pero claro, el de 39.50, ¿qué termina pasando? Que tienes para elegir de 2 opciones de entrante, que si te pides para compartir todo, termina siendo un menú de degustación más o menos. Claro, porque es un montón de platos. No, es bueno, que... un aperitivo, un entrante, un segundo. Es que por eso te digo, y aparte, o sea, tienes 2 cosas, o sea, tienes siempre para ir probando y para ir... Sí, porque el que tiene prisa y el que no tiene tanto tiempo para comer, o sea, no es un menú, que esto es algo que nos hemos tenido que trabajar mucho, porque no es un sitio donde tú vienes a comer en media hora. O sea, no va de eso, ni la comida está pensada para eso, ¿no? Entonces, en esa línea, pusimos este año el medio menú. El que no tiene tanto tiempo para comer, pues se come un plato principal, bueno, su aperitivo que siempre servimos, plato principal, y ahí puedes comer un postre, o si tienes mucha prisa, pues te tomas tu cafecito y tienes tu bebida incluida y tal. Pero sí va un poco enfocado a eso, a la gente que tiene más prisa, pues tiene la opción, y el que quiere comerse un menú por 40 euros y salir lleno, porque sales lleno, y con una calidad, pues esto, ¿no? Acorde a lo que servimos luego a la carta. Sí que me imaginaba que por la zona tendríais bastante afluencia, pues eso de si reunión de trabajo, comida de trabajo. O... Sí, las hay. Porque hay bastantes oficinas y luego y centros. O sea, no te digo gente que viene todas las semanas porque no es así, pero sí tenemos gente que viene, a lo mejor viene cada 2 semanas. O sea, tenemos mucho cliente recurrente. Está muy bien. Sí, y después pasa mucho eso, quizás viene, a lo mejor vino en forma personal y luego viene con la empresa por una reunión de trabajo. Sí. Esta mesa da mucho juego también. O al revés, vienen por reunión de trabajo. O al revés, y luego vienen con la familia. Entonces es como que vas potenciando las dos patas. Sí. No, bueno, qué bueno. Sí. Y el claro ejemplo de que si hacéis algo con mimo, bien cuidado, no hace falta, ¿no? O sea, en su precio... O sea, al final, sí, y que lo que estás pagando... Es un buen trato y una buena comida. Eso, y recibas por lo que estás pagando. Es que un poco la sensación, o sea, la sensación de la gente es eso. Dices, bueno, pero claro, es como que sienten que realmente se llevan más de lo que pagaron. Claro. O sea, por todo, ¿no? Por el sitio, por el servicio, por el tipo de comida, por la calidad de la comida, por la cantidad, un poco por todo. ¿Y cuáles son los meses? Tenéis temporalidad, supongo, ¿no? O sea, meses que menos facturáis y meses que más facturáis. Porque supongo que aquí en verano baja un poquito, ¿no? Es que también yo creo que todavía hay como un proceso de cambio general, ¿eh? O sea, que creo que nos pasa a nosotros y creo que le pasa a toda la hostelería un poco. Bueno, salvo el que está en Plaza Mayor, que trabaja con turistas exclusivamente y que también ha cambiado. Porque también antes de agosto no había nadie y de agosto hay muchísimo movimiento de turismo. Sí. Entonces... Normalmente, o sea, mayo, junio son los meses que son un poco más fuertes. Bueno, diciembre, lógicamente, por todo el tema de eventos, suele ser también bastante fuerte, pero te diría que hasta quizás más mayo, junio, porque también, o sea, es cierto que están los eventos, pero es como otro movimiento diferente, ¿no? Es como... Sí, o sea, a ver, piensa que llevamos, o sea, tampoco tenemos no llevamos 10 años con el negocio, entonces, pero en el tiempo que llevamos, los meses más fuertes han sido, sí, mayo, junio, diciembre, por lo que dice Diego, de mucho, que el primer diciembre que abrimos, no, tuvimos poquitos grupos porque llevamos muy poquito tiempo abiertos, pero este diciembre pasado ha sido muchísimo grupo, muchísimo movimiento. O sea, ha sido un mes muy fuerte, como debería ser un diciembre. Sí. Enero, sorprendentemente, que los dos estábamos un poco así tragando saliva, fue un mes muy bueno. Febrero también fue un mes muy bueno. O sea, hay una tendencia al alza. Y bueno, obviamente este mes con la Semana Santa y todo esto, pues baja un poquito. Y sin duda yo creo que los meses desde que llevamos abiertos más fuertes fueron mayo y junio. Julio, bueno, antes que lo hablábamos, julio fue un mes que también no estuvo mal, y sobre todo lo que hablamos, que no todo el mundo se vaya en agosto, pero en agosto está casi todo cerrado, entonces los que quedan abiertos... ¿Este año lo pensáis hacer diferente? Estamos dando una vuelta, sí. Estamos dando una vuelta, quizás abrir una semana más en agosto. Sí, porque de dejar la cocina sin ti no te atreves, ¿no? A ver, no me atrevo, pero también porque todavía, bueno, de hecho ahora mi segundo se acaba de ir porque ha encontrado un proyecto donde pues
podía ascender y podía un proyecto económico que estaba muy bien para él. Entonces ahora mismo estoy otra vez formando equipo, así que si me dices hoy, no. Quizás en julio te digo otra cosa porque ya está el equipo rodado, pero hoy no lo haría. Así que en agosto habéis pensado abrir un poquito más que el año pasado por esto de que es verdad que el que se mantiene abierto pues gana posiciones, ¿no? Porque al final... Sí, o sea, los días que abrimos el año pasado, que pensábamos que no iba a haber, porque al mediodía sí que es verdad, al mediodía estamos rodeados de oficinas, embajadas, al mediodía no había aquí nadie, pero a la noche... Es que también yo creo que va un poco con esa coherencia de cómo abres, ¿no? O sea, a veces abrir por abrir, cuando sabes que... O sea, creo que hay que pensar mucho eso, decir, bueno, vale la pena... O lo mismo, ¿no? O sea, ofrecer el menú ejecutivo en agosto o en julio no tiene mucho sentido, porque no es ese público. O sea, tienes turismo en general de otras partes de España y bastante turismo internacional. Es un tipo de comida que atrae mucho al turista internacional porque es un poco diferente a la oferta general, o sea sin ser, o sea, es una base comida mediterránea con esta influencia de los años del Caribe de Pato, más alguna raíz ahí argentina que se pierde, pero sí que es un poquito diferente en general, sales un poco de... Yo creo que al turista le pasa un poco eso, ¿no? Que va y come, que se va a comer una paella, que se va a comer esto, y un momento que cuando está varios días en Madrid quiere alguna cosa diferente, sí. y también un poco por la experiencia. ¿Cuál es vuestro plato más vendido? Pues te diría, tenemos dos, yo creo que están en el top. ¿O vuestro plato estrella, por así decirlo? Uno es el tartar, tenemos un tartar de pez limón, ¿vale? Que es un tartar de pez limón. Sí, que se presenta, o sea, se elabora delante del cliente, ¿vale? O sea, lo presentan los camareros como si fuera un stick tartar, que te preparan delante tuya. Pero bueno, es un plato que es muy visual, tiene una historia detrás. Es un tartar muy diferente a lo que te vas a comer, pues yo que sé, el típico tartar de atún que te comes por ahí, esto es algo diferente, ¿no? Y ese se vende muchísimo, además es muy visual, o sea, tú vienes a comer y lo están preparando al lado, lo ves como lo están preparando al lado tuya y automáticamente... Y luego esto que te decíamos, esta explicación de cómo o sea, claro, esa elegancia ¿no? Es como que te seduce. Los chicos lo hacen muy bien, o sea, lo hacen fenomenal, cómo interactúan, o sea, no buscamos que esto sea... el tipo de servicio, y te vuelvo ahora al otro plato, que no se me olvida, pero no es un servicio aquí muy recto, ¿sabes? Donde te explican, no, empieza a comerlo por aquí, tienes que... No, sino que son muy naturales en la forma de hacerlo, y entonces pues es atractivo, ¿no? Y también es lo que también es muy rescatable, también que, o sea, son muy ubicados en cuanto a que saben en qué momento, claro. Lógicamente, si es una reunión de negocios donde, bueno, toda esa presentación y puesta en escena quizás no es el sitio, no es el momento. Claro. Entonces es como leer al cliente, ¿no? Exacto. Y ahí lo hacen un poquito más corto, claro, o más... a lo mejor incluso si la persona está en una comida de negocios que no quiere que se la moleste, pues lo preparan al costadito y lo sirven. Claro. Y ya está. O sea, es saber leer al cliente es fundamental, ¿no? Y luego el otro plato es una costilla de vaca que hacemos a baja temperatura, 16 horas, es como mantequilla, y ese es muy... Me está entrando un hambre para probarlas. El magi está haciendo fuerza. Y el magi también. El magi es un pescado que es un pescado tropical, que no se conoce mucho aquí, pero en el Caribe, aparte, a mí me gusta mucho la pesca, y en el Caribe es algo que, o sea, es una pasada de pescar, y es lo ves y parece un pescado de Avatar. Luego sí, es rarísimo, es todo como tiene una joroba, ¿no? Es como, sí, es como raro. Pues como un azul muy brillante, que luego lo sacas del agua y se transforma en un verde, o sea, luego si tienes oportunidad, sí, lo busco, sí. Es muy curioso. Sí, es un pescado bastante magro, te diría, por ponerle un parecido, pero es mucho más elegante, como si fuera un pez espada, para que te hagas una idea, ¿vale? O sea, es una carne bastante magra, o sea, no es un pescado que puedes comer muy cocinado porque pues se quedaría muy seco, sí. Y es un plato que al principio costó un poquito, porque claro, la gente dice... ¿Qué es el magi? ¿Es magi? Y ya cuando pues oye, gente, las reseñas, tal... Y la gente como que se anima un poquito más. Y luego los chicos también como lo ofrecen, ¿no? Y un poco, ¿qué es eso? Lo que vas consiguiendo es como que la gente viene como muy dispuesta ya a probar. Sí.
Sí, en plan, me han dicho que aquí se come bien, recomendarme algo, ¿no? Exacto, o sea, probar algo diferente, o sea, ya desde la presentación, o sea, si lo que tenemos, como hay mucho ingrediente, no sé, el tupinambo, sí, hay ingredientes que son menos que conocidos. son no tan conocidos, lo que tenemos, por ejemplo, es la carta en vídeo, entonces lo que tú haces, o sea, más allá de tener la carta física, lo puedes ver al plato, claro. Ves de qué va, la presentación, los ingredientes y tal, entonces también eso ayuda un montón. Ayuda mucho. Porque claro, no son platos tradicionales, o sea, no son platos típicos que comes todos los días o ingredientes, entonces eso ayuda pero muchísimo. ¿Y tuvisteis algún prueba de error, supongo, con algunos platos que pensabais que iban a triunfar y luego te quitasteis de la carta? ¿O? A ver, sí que hay platos, obvio que hay platos que funcionan más que otros, sí, pero realmente no ha habido, o no recuerdo yo ninguno que dijeras, buah, es un... No, porque también sí que lo que ha pasado, que también hay platos que han evolucionado. ¿no? Ajá. Que es como que han ido cambiando, quizás Sí. eran originalmente de una manera y luego fueron cambiando y se fue incorporando algún ingrediente distinto, la presentación, ¿no? Es como que Sí, han ido sí. quizás de los primeros platos, cuando tú ves las fotos de las primeras sesiones y tal, y ves, bueno, claro, o sea, Sí, todo va evolucionando al final. ¿La presentación o de añadirle o quitarle Bueno, ingredientes? las dos cosas, las dos Sí. cosas, las dos cosas, sí. Aparte también es un poco lo divertido, porque, o sea, más allá de cambios de carta, que la verdad que no he hecho un cambio de carta completo, porque hay muchos platos que la gente, o sea, que tienen que estar ahí porque hay gente que viene por esos platos, pero sí que juego, perdón, juego con la temporada. O sea, ahora por ejemplo entra el espárrago, entra guisante, entra setas en primavera, pues todo esto siempre intentamos jugar también fueras de carta, o a lo mejor, pues mira, el espárrago sí que entra ahora, el mes que viene entra el espárrago blanco de Navarra, pues con mi toque personal, pero entra en carta, entonces es jugar un poco con la temporada y hay una base fija de platos que no me gusta tocar porque... Afianzan los clientes con eso, Exacto. claro. Que a lo mejor en ese plato pues vas incorporando alguna cosa o alguna textura, vas incorporando algo diferente que dices, oye, pues aquí me faltaría un crujiente, me faltaría... Claro, pues vas jugando, ¿no? Oye, pues la de los espárragos, cuando lo tengan me avisas, que yo soy una fanática de los Sí, pues espárragos, nada, me flipan los a partir espárragos. de mediados de abril ya están aquí, o sea que temporada Bueno, pues, plena. no, y vendré estamos, seguro. hay una ruta del espárrago de Navarra, que ya el año pasado también estuvimos, que son varios restaurantes que están dentro de la ruta de... ¿Y os habéis apuntado ahí para aparecer ahí en los...? Claro, sí, o sea, Participamos en la te jornada, dicen si sí. quieres participar con un plato y tal, entonces siempre, bueno, el año pasado ya estuvimos, nada, gente majísima y nada, está muy bien también, pues en definitiva es como que va contrastando con otras maneras ¿no? Otros restaurantes que hacen espárrago de otra manera, otro estilo y tal, entonces bueno, Le das también tu toque, juego, le das tu claro. toque, Patricio, el caribeño. Sí, tiene un toque, sí, este año por pues ejemplo mira. va con un mojo verde que podría ser... ¿Como el mojo verde canario? Bueno, pero es hecho un poquito diferente, con algunos ingredientes un poquito más tropicales, pero sí va en esa línea. Luego lleva un mango encurtido, un mango verde encurtido, que así con ese toquecito ácido, lleva un poquito de gamba blanca que curamos en sal, azúcar, lima, y el espárrago a la brasa, o sea, tiene ahí su puntito... Y algo de ron había. Y un lacado, sí, una glasa de... O sea, hace una reducción con ron, azúcar con panela, ¿sabes? El Sí. azúcar este como moreno. Hacemos una reducción y va así pintadito. ese puntito así. Qué curioso, habrá que probarlo, habrá que venir a probarlo. ¿Y qué os iba a preguntar? ¿Qué es lo peor que os ha pasado en este año y medio de emprendimiento? Este año y, bueno, desde que pillasteis el local, casi año y medio fácil. Sí. Pero ¿qué es lo peor que os ha pasado? No precisamente con clientes, sino en general, en el emprendimiento. A ver, a mí se me ocurren varias. A mí se me ocurren varias. Se me ocurre desde venir un sábado y que haya explotado el termostato y abajo se llama una catarata y a ver cómo lo solucionas un sábado cuando tienes clientes en una hora. Ostras. De que venga gente a una guía a comer y se te joda la campana y te quedes sin fuegos. Sí, nos ha pasado desde que se O sea, ha estropeado la campana. 12 del mediodía y tiene servicio 1:30 y sin fuegos. Y te viene Entonces, el director de una guía a comer y salir corriendo a comprar inducciones y cocinar con inducciones, con lo que implica cocinar en inducciones. Y así, o sea, que no fuese día, porque hasta que vienen y te solucionan la campana, bien, se dignan a venir a verla, que me la ven y que el repuesto, te tiraste una semana larga. O un ¿La día- campana la pusisteis nueva o formó parte del No, traspaso? estaba ya en el, No, en el traspaso. estaba. Estaba en el traspaso, claro.
¿Y la conseguisteis arreglar, supongo? La pudimos arreglar, que también eso, que a veces... Una pasta después la conseguimos arreglar. Claro, bueno, que es lo otro, ¿no? Porque son todos gastos que no tienes previstos y es esto, aquí no tienes un grupo inversor que pone dinero, aquí sale de estas dos cabezas. Claro. Entonces... ¿Ya guardáis algo de lo que facturáis al mes? En plan, vamos a guardar un 5% para imprevistos. A ver, lo tenemos ahí en mente. Todavía estamos en ese punto llegando a punto de equilibrio, con lo cual estamos ahí cuando se puede. No, y que también es eso, o sea, que también lo vas usando en definitiva. Claro. O sea, estaba previsto, claro. O sea, de hecho, o sea, pero bueno, que luego te van surgiendo estas cosas, pero sí, o sea, para imprevistos tienes que tener hay un colchón para varias cosas, incluso el tema del personal, o sea, es algo que lo tienes que tener previsto porque sabes que va a pasar. ¿Tenéis alguien de baja? No, de baja no. No, tuvimos una situación con un empleado que esto, ¿no? Esto que sabes que y bueno, que también vas aprendiendo. O sea, esto es así, te vas. Pero ahora mismo no. No. Ahora sí me ha pasado porque que... en total sois 6, ¿no? Somos conmigo 4 en cocina, una persona de office y 3 camareros. Y luego Diego. O sea, somos 8 en total. ¿Sí, no? 8. Sí, 8. Más o menos, no sé si estáis al día, pero en España la tasa de absentismo ronda el 10%. Sí, aquí, a ver, yo te digo, soy sincero, en general no hemos tenido problemas con eso. Sí me ha pasado de gente que ha empezado a trabajar. Y que no venían más. Y de un martes, o sea, nosotros cerramos domingo y lunes. Venir un martes, que es el día más complicado de la semana, porque vienes de fin de semana, que hay que reponer toda la producción, más menú ejecutivo nuevo que arrancamos los martes. No, y luego que también tienes martes que son muy tranquilos y martes que de repente a lo mejor lo tienes lleno. Que estamos llenos. O sea, es muy raro eso. Entre semanas es muy raro. O sea, tienes un miércoles a la noche lleno y un jueves muy tranquilo, un viernes a mediodía tranquilo. Y dices, pero un miércoles que esté lleno. O sea, y la semana siguiente tienes 5 personas. A ver, la realidad es que cada vez ese nivel de ocupación entre semana va subiendo. Lo que antes eran 5 personas, hoy son 10 y se va como cada vez potenciando más. También ahí es buscar canales de ingresos de comensales, ¿no? Que no es solamente lo que puedas hacer de prensa y tal, sino trabajar con empresas, o sea, toda la parte de esta corporativa, ¿no? Es un sitio que se trata de cuidar mucho el detalle y para una empresa que quiere hacer un evento no es menor eso. Porque en definitiva lo que queremos es hacérselo a medida. Entonces, bueno, ahí hay un campo para explotar interesante, que algunas cosas están funcionando, otras son para ir desarrollando. Trabajamos con algunas empresas de experiencias que también le funcionan muy bien. Toda la parte de lo que son regalos de experiencias, ahora estamos poniendo algo propio. Ah, qué guay. Que también funciona muy bien, porque es lo que te digo, pues es un sitio para que te mimen. Entonces, sabes que vas a... Y claro, los resultados que tiene la empresa en cuanto al producto que ofrecemos, la gente se va encantada. Entonces, o sea, se va potenciando, ¿no? Claro, o sea, el boca a boca. El boca a boca y el venir con otra gente. O sea, van a lo seguro. Saben que es difícil que se vaya alguno ni por servicio, por comida, o sea, depende del perfil. Quizás si viene una persona, sí que es cierto que personas a lo mejor de cierta edad, o sea, que no se ha pasado. Creo que 1 o 2 hemos tenido que vienen y que la carta en vídeo no te la quieren ni agarrar. Dicen, no, yo quiero la carta física. Claro, con una carta física ven y dicen, ¿y esto qué es? No, quiero un chuletón. Claro, o sea, con patatas. Y a lo mejor le vienes y le sirve, el pato le pone una cebolla, una zanahoria encurtida, ahumada y tal. Esto me sobra. Esto me sobra. Que no dejan nada luego, ¿eh? Sí, ¿no? Pero la primer, o sea, que es una cuestión de generacional, digamos, ¿no? Es una cuestión de como cultural generacional, de decir, bueno, ¿qué me estás matando? O sea, yo quiero, ¿no? Cuando luego bajo el plato, claro, como yo decía, o sea, no quería, la señora no quería, ya empezó mal la cosa porque no quería, ¿esto qué es? ¿Esto no? Y luego cuando bajó el plato, que bajó vacío, y uno de los chicos escuchó como está bueno,
Sí, sí. No, y el marido que estaba disfrutando y quería que ella comiera y no la podía convencer. Y en un momento el marido se va a fumar y cuando se va a fumar se terminó el plato. No, pero aparte es muy gracioso. O sea, no, veréis de todo, ¿no? Hace un aperitivo que está genial, que es una crema de calabaza con un queso ahumado, es una espuma de queso ahumado y tal. Entonces, le servimos el aperitivo, el hombre lo probó y nos dejó, pero en 2 segundos lo había terminado. Esto es todo artificial. ¿Dijo eso? Sí. No, yo esto artificial no lo como. Vale. Pero ¿y no lo comió? No lo comió. No hubo manera. Y mira que el marido se lo devoró y dijo, pero pruébalo, mujer, que está bueno. No hubo manera. Pero por eso te digo que es una... Pero la verdad que son contadas. Pero muy pocos. Pero bueno, sí que es cierto que es eso. O sea, es una carta diferente y una carta que tienes que venir un poco abierto. Que también eso, lo que te da mucho juego es a esto, a probar un vino distinto. O sea, tenemos algunos vinos de altura de Argentina que están muy bien. Un Malbec, un Torrontés. Vinos de bodegas pequeñitas, que quizás no son tan conocidos, pero que están geniales. ¿Cómo se llama la palabra? Es como el Spritz. Uno que había sacado Chandon de naranja y tal, y es muy loco porque la gente lo ve a veces y si quiero eso. No, eso pasa un montón. O ven el Magi, que como está presentado y tal, quiero eso. ¿No? O sea, esto también es un sitio pequeño que no es que tienes las mesas Oye, pero no me habéis terminado de contar ese martes que vino alguien. Bueno, no, eso. Me he quedado con la intriga. Que no vino alguien. Ese martes pues oye, que tienes un montón. O sea, era tu otro cocinero, ¿no? Tenía, claro, o sea, en esa época éramos 3. Menos mal. Sí, pero bueno, menos mal, menos mal que somos 2 porque si no, apaga y vámonos. Pero claro, los martes aquí son... cañeros. Piensa que yo, los martes, hay muchos martes que a lo mejor estoy aquí a las 9 de la mañana, 8:30 de la mañana, porque hay muchas cosas que adelantar y mucha producción, dependiendo de cómo ha ido el fin de, ¿no? Y que de repente, si entramos a las 10 y esa persona a las 10 menos 5 te dice, no voy, perdona, o sea, no me podías avisar ayer por la noche. O el sábado cuando te fuiste, que no te gusta o que no está, o lo que sea. O el domingo, me avisas y yo me organizo un poco y ya está. Claro, que te avisen. Sí, para llamar a la otra persona al menos. Para llamar a la otra persona, para venirme yo el lunes a adelantar cosas, y esto que hablamos un poco antes, ¿no? Afuera del personal, o sea, gente que viene a hacer una prueba. Vale, lo das de alta, el uniforme y tal. Bueno, arrancamos el martes, sí, el martes. ¿No parece? Ese me pasó una vez. Y no parece. Sí, que venir a trabajar viernes y sábado, ya pedirle el uniforme, oye, que ¿estás bien? ¿Que te ha gustado? ¿Te sientes a gusto? ¿Estás bien? Sí. Vale. O sea, incluso con buenas sensaciones, y bueno, lo vemos bien y tal. Y el martes lo mismo. Eso me ha pasado 2 veces, lo del martes a las 10, 2 veces. Una chica que vale, el lunes y dice, ya tengo el uniforme, esta es tu talla, sí, perfecto, vale, perfecto, nos vemos mañana. Y nunca más aparecer. Y luego otro chico que ya había empezado a trabajar y el martes... Ni contestarte al teléfono. No, que ni te contestan al teléfono. Ni contestarte al teléfono. Entonces, a ver, lo que pasa que es verdad que mis años de guerrilla en el Caribe me han ayudado mucho a saber manejar estas situaciones. O sea, mis años en el Caribe, porque en el Caribe son islas... Explica saber manejar estas situaciones. ¿A qué te refieres? ¿A poner solución rápido? A poner solución rápido. ¿A tomártelo también con filosofía? No, a las 2 cosas. O sea, intentar tomártelo con filosofía. Claro, o sea, la primera reacción es, pues, perdón la expresión. Vete por ahí. Sí, vete por ahí. Pero bueno, la realidad es que hay un negocio que sacar adelante. Entonces, si me pierdo toda la mañana pensando en lo que haría, no tiene sentido. Entonces he aprendido, y que me ha pasado mucho, quizás si no tuviera la experiencia que he tenido en los últimos 10 años, o sea, el yo de antes de irme de España, que venía de sitios de estrella, donde, ¿sabes? No hay absentismo y hay personal de sobra y estás acostumbrado a... Bueno, sitios de estrella no hay absentismo. Te hablo, claro, piensa, yo me fui de España en el 2013.
Ya, era una época Era con otra mucha España. crisis y yo Era creo que otra el que España. tenía un trabajo... Sí, Eso lo he visto en los datos hace poco, en plan, en tiempos de bonanza hay más absentismo. Seguramente, porque, a ver, ahora ¿qué No, pasa? salió el otro día en las noticias, Sí, no sé sí, en qué, si tiene era en sentido. La Sexta o en Tiene Televisión sentido. Española, no me acuerdo, pero Tiene sentido porque es como, bueno, me da más igual la oportunidad que me den porque si me tiran, pues ahora voy a otro... Es o que, otro mañana. es que es un poco lo que pasa hoy en el mercado, por lo menos en hostelería. O sea, hay más oferta que demanda, en definitiva. Sí, y luego en esos sitios también es verdad que en sitios de 2 estrellas, tal, pues la gente quiere estar Al ahí. revés, más demanda que oferta. La gente quiere estar ahí, entonces que estés ahí, pues la gente viene a trabajar, ¿no? O sea, yo no he vivido nunca eso. Y sí que es verdad que, pues, luego al irte a otros sitios donde encontrar personal es muy complicado. En las islas, piensa, en mi última isla había 15.000 personas viviendo. Entonces, encontrar personal, 1, cualificado, y 2, ¿Cómo me dijiste que se llamaba? la última, Anguila. Anguila, iba a decir Anguila. Sí, Anguila. está cerca de... Es un paraíso. ¿Eh? Sí, me la imagino. No, es un paraíso, es para es una visitarlo, isla. para visitarlo. Claro, es que es una isla que vive prácticamente el turismo. Está justo pegada, o sea, llegas en un ferry a Completamente San el Martín, turismo, no hay otra completamente el turismo, tienes hoteles de super lujo. Hay toda una cuestión de esto de cuidar mucho la privacidad, ¿no? Es como que hay del turista y de ese perfil de turista. Sí, pero al final lo que tienes es que tienes lo que tienes allí para trabajar, o sea, no puedes, aparte que en ese sitio está muy bien, hay muchas islas, por ejemplo, yo en la primera sí podía traer gente de fuera, el equipo en la cocina era un equipo muy internacional, con lo cual la formación de esas personas es otra, o sea, al final allí hay a lo mejor una escuela de cocina y si la hay islas como Barbados que tienen las formaciones en el propio hotel que están muy bien, pero claro, hacen algo que es muy positivo en sitios tan pequeños, que es proteger a los del trabajo de la gente de allí. O sea, si no la gente empieza a traer gente de fuera y el local se queda sin trabajo. O sea, hasta ciertos puestos tienen que ser locales. Son locales. A partir de puestos ejecutivos sí puede ser gente de afuera. Claro, mira. pero sí que es verdad que lo que hacen es, o sea, tú eres, en esas islas, en Barbados, por ejemplo, yo era un mentor prácticamente. O sea, yo tenía que hacer un proceso y era, o sea, me lo exigían así, que era... tú tenías que entrenar a la gente y que la gente se llevara algo de que tú estuvieras allí. O sea, a ti te daban el permiso de trabajo si tú formabas a la gente y esa gente tenía posibilidades luego de ascender ya sea ahí o muy en proteccionistas, otro, vaya. Muy proteccionistas, que tiene sentido. O sea, al final Claro. son 300.000 personas. Te quiero decir, si lo llenas de gente de fuera, los locales se quedan sin trabajo, ¿no? Y bueno, a esto va, por no enrollarme, a que, bueno, que tienes que adaptarte a lo que tienes. Entonces, ahí el absentismo es bastante alto, la gente te llama y tiene, por ejemplo, en Anguila tenías 15 días de enfermedad, es que no tenías ni que avisar, o sea, podías no aparecer y no tenías que justificarlo de ninguna manera, 15 días al año. Entonces... No, después son sitios que donde no hay mucha cosa para hacer tampoco, o sea, el local no tiene mucha cosa para hacer, hay un nivel de alcoholismo bastante alto, ¿no? Bueno, sí, eso es como... ¿No? Igual que acá. Se quedaron demasiados piratas por allí, ¿no? Se quedaron demasiados Puede piratas. ser. Pero bueno, que al final ¿Por todo qué, esto... ¿Por qué es? ¿Por No, qué? pues al final, sí, un poco lo que dice Diego, ¿no? O sea, a ver, alcoholismo, no te Bueno, pienses no alcoholismo, claro, fue un poco... Sí, no, Claro, que parece la que son gente, todo que no... La gente tiene otro ritmo de vida, Claro. o sea, y es comprensible cuando... O sea, yo soy un fiel creyente que el clima afecta mucho a cómo es... Sí, totalmente. Entonces... son sitios en los que la gente tiene otro ritmo y entonces tienes que adaptarte. Yo venía de un 2 estrellas donde el ritmo va y llegué a una cocina en donde todo era chill, vale, ahora voy, entonces o haces tu clic o te vas, porque al final eso adaptarte. Esto es como, siempre que vas, o al menos es mi filosofía, cada país que he ido me he adaptado porque quería adaptarme, porque quería estar ahí, si no me hubiera cogido un avión y me hubiera vuelto. Oye, una pregunta. ¿Cómo compagináis el emprendimiento de hostelería con la vida familiar? Eso sí, Cualquier emprendimiento con la vida familiar, pero digo, en vuestro caso encima... Otra pregunta. O sea, también pensar que nos ven, a lo mejor nos puede ver gente que os tome como ejemplo o incluso que quiera venir a trabajar con vosotros, o sea, de todo, ¿no? Pero creo que es importante también, pues,
eso, como transmitir que va a ser complicado los primeros años, desde luego. Yo siempre digo, yo tengo otro emprendimiento, sabéis que de otro tipo, ¿no? Más de reformas, de arquitectura y tal, pero no deja de tener también problemas de emprendimientos. Y los 3 primeros años es que no levantas cabeza. Así es. Bueno. Yo creo, y vosotros estáis justo en esa vorágine, ¿no? Entonces... Es que aparte hay muchas cosas que te van penalizando, porque en definitiva, claro, o sea, bueno, salvo que la pegues de entrada, ¿no? Y que esto esté y que explote. Pero también, si te pasa eso, después va a ser muy difícil sostenerlo en el tiempo. Con lo cual, o sea, tampoco va a ser normal, ¿no? Lo normal es que hagas un crecimiento sano para que sea sostenible en el tiempo. Entonces, procesos, que eso es lo que hoy no hay, lo que la gente hoy no lo tiene incorporado, procesos. Yo creo que esa es la palabra clave. Si tú sabes que es un proceso y que hoy te va a requerir esto, que esto no va a ser tu estilo de vida de acá a 10 años. Y también tienes que tener el objetivo claro de que no sea así. Sí. Porque si tú no lo tienes claro, a ver, que por supuesto es lo demanda y después el día a día te absorbe y tal, pero también yo creo que lo tienes que tener visualizado también, decir, yo esto no es lo que quiero, tengo que tratar de conseguir esto, me puede llevar más tiempo, menos tiempo, pero tengo que llegar a este punto, en donde pueda, Pato por ejemplo, de no tener que estar todo, o sea, que pueda descansar en alguien, que por supuesto es tu negocio y eres la esencia del negocio y tienes que estar, no es no estar en el negocio, pero desde otro lado, desde donde puedas tener tiempo para tener cabeza para generar otras cosas, para crear, para poder incluso supervisar y mejorar procesos. Entonces, pero lógico, esto suena muy bonito, suena muy bonito. Es complicado. Después del tercer año. Pero esto hablamos desde un principio, claro. Y mira, es que además lo que has dicho es exactamente lo que le dije a Diego en su momento. Yo sé que los 3 primeros años, o sea, no voy a tener vida. Si queremos que esto sea sostenible en el tiempo, no voy a tener vida, porque vamos a pasar por muchas cosas, el negocio tiene que afianzarse de cierto modo, y es verdad que es fácil decir, oye, pues son 3 años que voy a sacrificar dedicándome al negocio y tal. Hay momentos en los que, aunque seas muy fuerte mentalmente, en los que dudas y que dices, joder, si es que a mi mujer la veo 10 minutos por la noche y nos vemos el domingo. O sea, claro, o sea que entiendo que también eso es difícil y a veces es difícil. Pues es importante tener alrededor a gente que lo comprenda, que es un momento vital, que es un momento... Y que te acompañe, las dos cosas, sí. Que lo comprenda y que te acompañe, porque lo puede comprender, pero después ese acompañamiento tiene que estar, acompañamiento en sostenerte, sí. En ser partícipe del proceso, ¿no? Es decir, bueno, de un... que no quiere decir que esté aquí en el restaurante todo el tiempo, pero desde algún lado, ¿no? Y que también te da satisfacción que esa persona con la que estás pueda estar también involucrada de algún lado. Aunque sea con detalles, con cositas menores. Pero bueno, creo que el secreto un poco es ese. Pues cada uno es como es y lo va llevando de la manera que lo puede llevar, ¿no? O sea, sí, somos todos distintos. Entonces, pero bueno, o sea, sí, no es fácil y es eso, y te pasa, muchas veces dices, Pato, que yo podría estar trabajando en otro sitio donde podría estar con un ingreso, o sea, asegurado a principio de mes y viviendo otro. O sea, bueno, es imposible no tener momentos de dudas en cierto momento. Claro. Es imposible. O sea, pero también sí que es cierto que cuando ves todas estas cosas que te contamos antes, todo eso dice, bueno, vale la pena. Sí. Yo creo que si no estuviera todo eso, bueno, es que hoy no estamos así, hubiéramos dicho ya, esto no funciona, porque el sacrificio es alto. No lo vale, pero sí realmente creemos que lo vale desde ese punto de vista, ¿no? Cuando ves que puedes darle esa impronta que quieres, que la gente lo percibe, ¿no? Que agradece, que alguien venga y te diga gracias, o sea, que te agradezca. A Diego le pasa muchas veces que a lo mejor él quizás a lo mejor no está, al final es una sala pequeña, quizás él no está todo el tiempo aquí arriba porque al final los camareros pasan. Es como que no encuentro, o sea, es difícil. Y también tampoco me gusta esto de que a veces pasa, ¿no? De ir y qué tal, o sea, esto de... Claro. Porque parece como obligado, ¿no? Entonces, nosotros abajo tenemos el camino al baño, que hay la bodega. Está la bodega y hay una mesada. Entonces, bueno, yo normalmente estoy ahí con el ordenador y tal. Es un espacio ancho, entonces la gente va camino al baño. Entonces ya es diferente, porque incluso a veces te encaran, o a veces uno, bueno, sí, cuando ves que es alguien que subiste, le preguntas para también tener inquietud. Quizás que hay la charla o quizás se quedan hablando media hora. Y dice, bueno, vete a comer que te están esperando, ¿no?
Hay preguntas de camino al baño, ¿qué te ha parecido? A veces, no a todo el mundo, o sea, depende un poco lo que te digo, o sea, Sí, la yo sensación, subo, ves ¿no? la sensación, y a veces es al revés, o sea, a veces te encaran y te dicen, ¿tú eres el dueño? Espectacular, muchas gracias, muy bueno esto, muy bueno, o sea, y tú estás ahí que no... Sí. Pero bueno, también es un poco esto de no sé, quizás si no fuera la sala tan pequeña, estás como más visible, más, bueno, es como estar en un segundo plano, no cargosear, no estarle encima de la gente y pesado, porque la gente viene a disfrutar su momento, ¿no? O sea, no es en tu momento, es el de ellos. Sí, tal cual. Entonces, bueno, es como yo trato de respetar mucho eso, ¿no? Que si sale espontáneo, fantástico, y que también te pasa, ¿no? Que te pasa, vente y terminas tomando un vino en una mesa con alguien y hablando hasta las 2 de la mañana. Sí, o sea, ¿no? es ya te digo, yo no, se ha dado en casos puntuales, pero porque yo tampoco lo busco eso, ¿no? Porque, te insisto, es como, es el momento de la gente que viene a disfrutar de su comida y de la compañía. Así que con la familia más o menos os lleváis, ¿no? De Sí, momento. sí, a ver. Se sí. mantiene. Sí, de momento tengo, el anillo está. Y en cuanto a proyección, ¿habéis pensado que Lina Restaurante amplíe, se vaya a otro lugar o que abráis un segundo? ¿O no pensáis que el concepto es replicable? A ver, yo creo que en un segundo no hemos pensado todavía. O sea, yo no creo que vaya por ahí la línea. Es que yo creo que pensar en un segundo es perder mucho el foco de todo lo que todavía que hay por hacer aquí. Estamos muy... Claro, ¿Cuáles vuestros próximos pasos entonces? ¿Cuáles son vuestros próximos pasos? Mira, a ver, yo creo, me gustaría, lo primero es terminar de afianzar que esto... Me gusta porque me miró a ver si estoy de acuerdo. A ver si le daba el ok o... No por el ok, porque creo que es algo que hemos hablado. Afianzar el Qué equipo broma, de qué cocina sería broma. el próximo paso, por Bueno, así decirlo. eso desde luego, ¿Qué cosa? pero no, afianzar el equipo... De A ver, cocina. ahora mismo ese es el objetivo principal. ¿Por qué? Por esto que te digo, que hoy el hecho de que Pato pueda tener un equipo en el cual, bueno, que es un poco lo que me pasa a mí hoy con Sala. O sea, si nosotros no tuviéramos el equipo de Sala que tenemos, yo quizás sí que tendría que estar muchísimo tiempo más acá. Porque tienes que estar. Pero hoy, entre los recursos que tienes para poder monitorear cosas y que realmente es un equipo muy confiable y que se toma las cosas muy, muy profesionalmente, bueno, eso te permite descansar en decir, bueno, un día no hace falta que yo me quede al cierre o no hace falta que... A ver, y me permite optimizar también mis tiempos y compaginar mi otro trabajo y tal. Eso mismo tenemos que conseguir con Pato. O sea, que Pato pueda tener un equipo de cocina armado en el cual pueda descansar y que él pueda tomar esa distancia para poder hacer lo que le gusta, que es crear, tener cabeza para poder generar. Yo creo que hay muchas cositas que se pueden hacer. Bueno, él estuvo antes de venir acá, estuvo en Rumanía y hacía mucho evento privado, ¿no? Incluso de ir a cocinar a la casa de... Creo que hay un nicho ahí. Buenísimo. Muy interesante. Sí, es verdad que se está dando muy mucho interesante, en Madrid ahora, ¿no? muy interesante, sobre todo Lo de ir a casas para hacer un despliegue ahí. Y el perfil ¿Y por ahí veis una expansión vosotros? A ver, o sea, Lina Restaurante. Es una de las cosas que se podría hacer sin que requiera una mega inversión. Claro, exacto. Claro, tú dejas aquí a tu equipo mientras ves tu equipo de cocina y total. A ver, yo creo que lo importante aquí es que se afiance la idea de negocio, que esto esté, no te digo lleno siempre, pero que la tasa de ocupación ya se vaya afianzando de manera estable. ¿Cuál tenéis ahora la tasa de ocupación? Pues tenemos que un 60, 65, sí, por ahí. una cosa así. O sea, yo creo ¿Porque que dais 2 turnos de comida y 2 de cena? No, ¿O uno y uno? Uno y uno. Lo Turno único. que pasa es que sí que es cierto que los fines de semana funciona muy bien. Claro. Entre semanas es lo que te digo, tienes ese altibajo Tenemos que de repente altibajos todavía. tienes un día donde tienes un evento y donde tienes, y quizás tiene 40 personas y después días donde tiene 20. Entonces, eso es en lo que queremos trabajar para terminar de nivelar, pero que va creciendo, o sea, que la curva va para arriba, o sea, cada vez va creciendo más, cada vez se va afianzando más. No, y vamos dando pasos, o sea, bueno, la noticia que nos dieron hoy, bueno, que ya sabemos, pero que hoy es oficial, que estamos en la Michelin, por ejemplo. ¡Anda! O sea, son pasos que vamos dando, y muchas gracias. No, que te avalan un poco todo a, esto, ¿no? Que te van a avalan y ayudar que te también. permiten abrir quizás una puertita más de decir, bueno, esto esperemos, ¿no? Que genere algo y que tenga un impulso y que te dé también otra visibilidad y sobre todo yo creo que para mí es eso, ¿no? Es como que avala todo eso que ves, las opiniones y tal,
Bueno, cuando tienes esas cosas, terminan avalando un poco todo y te eso. reafirman un poco, ¿no? en tu idea de que vas por el buen camino. Claro. Lo que necesitamos es esto, que el negocio termine de afianzarse. Por eso, yo, si me dices, ¿cuáles son los próximos pasos a futuro? ¿Afianzar? Afianzar lo primero. O sea, afianzar, que esto sea... Y sí, una vez estemos afianzados, pues ya, incorporas más personal. Yo ya puedo salir de la operativa, de tener que estar siempre. Yo creo que los pasos van por ahí. Y luego, a futuro, quizás un local en el que estemos más cómodos. Yo no lo pienso en un segundo línea, no lo veo así, porque al final... Sí, yo pienso igual. O sea, quizás sí algo que te dé más juego. Que te dé más juego. Sí. Que a lo mejor tenga una terraza y que puedas jugar un poco con la terraza y que los puedas jugar locales, con otra cosa. O sea, claro, que te dé diversidad. o que tengas dos que te ambientes, permita... pero claro. que, o sea, por ejemplo, los locales, cuando como te contaba Diego, el local que casi cerramos en su momento de compra y tal, era un sitio que era muy grande, que yo ni de broma me hubiera gustado que todo fuera desde el principio. Oye, que hasta presupuesto me habían pasado, ¿eh? ¿Nosotros? Sí. Puede ser. Les había pedido presupuesto para... No, bueno, pero es lo que te digo, plena pandemia. Es una chica argentina que... Sofía, tal vez. No me acuerdo el nombre, pero porque estaba como encarado, había que tirarlo abajo y hacerlo de vuelta. Pero era un sitio espectacular, Pero porque eran Yo creo que... dos ¿Y se llamaba plantas. Lina Restaurante No, también? no, se ¿Cómo llamaba... era el nombre del proyecto? No tenía nombre de proyecto. No tenía nombre. No tenía nombre de proyecto, era... Núñez de Balboa, el local. Sí, Núñez de Balboa y Diego de León, que luego, bueno, ahora lo han reformado Sí, todo ese reformado. local y teníamos la idea, o sea, tenía planta baja y planta alta y luego tenía un sótano que tenía Enorme. 300 metros cuadrados. Enorme. O sea, Que ni de broma lo hubiéramos abierto que, todo del claro, principio. que pero no, ya- era para usar, pero ¿qué te da? Te da juego a poder armar una cocina de frío, o sea, aunque no tengas, aunque no hace falta que tengas 200 mesas, pero que te da toda esa infraestructura para poder trabajar como Sí, para desarrollar y crecer negocio, a futuro, para, claro. a crecer a futuro sin tener que moverte de local, sobre todo porque era un local que iba a ser propiedad de una persona, o sea, era otro Familiar claro, vuestro, era conocido. otra historia. Porque aquí, ¿cuánto invertisteis? Si lo queréis compartir. No fue, a ver, es que fue una reforma más ¿Entre el estética. traspaso y la reforma? Es que en realidad no fue un traspaso, nosotros terminamos comprando la sociedad. Ah, mira. Sí, por cómo se fue dando, que no es lo normal, para nada. no. Pero bueno, por cómo se dio, un poco por quién vendía, por las condiciones de venta, porque teníamos quien haga una auditoría muy a fondo de la que sociedad, estábamos comprando. porque era una sociedad que se creó en 2021, tenía poco exclusiva tiempo para y en esto. exclusiva para esto, entonces O sea, no tenía otras actividades, el perfil de la gente que vendía, bueno, un poco todo alineó y las ventajas que tenía el hecho de comprar, seguir con proveedores, una tontería, pero por ejemplo todo el tema del hardware de TPV y tal, todo eso no tienes que comprar nada, ya lo tenías. Claro. Y son a lo mejor 2.000 euros que te tienes que gastar en eso. Entonces, un montón de cositas que nos fueron llevando para ese lado, que primero había sido no, y después evaluándolo, y bueno, o sea, gente muy, mundo empresa, ¿entendés? O sea, no era un hostelero tradicional. Entonces, ellos tenían otro emprendimiento y querían potenciar más ese emprendimiento que tenían, y esto lo tenían como una prueba, que también les fue cambiando de la manera original que la tenían, y bueno, entonces, nada, por eso te digo, fue una compra, o sea, por eso te digo, es difícil a veces cuantificar, no es un traspaso lineal, porque había, bueno, una línea de crédito con un banco, había un contrato con Mau con un Rappel, entonces es medio... Sí, como comprasteis, digamos, todo el track record que tenía la empresa. Exactamente, ya, ¿no? exactamente. Por poco que fueran 2 o 3 años, pero Exactamente. ese recorrido ya lo compraste. Sí, la relación con proveedores que quizás hoy no estaban abiertos a vender a nuevos clientes y que estaban, cobardes y gallinas, que son los de los... Pero digamos, para que le pueda servir a otra persona que a lo mejor esté pensando en montar un negocio similar o así, ¿cuánta inversión yo dispararía muy alto, pero claro, ¿cómo fuisteis poco a poco? Mira, a ver, si lo llevas una cosa y la otra? si lo llevas pensando en lo que era un poco lo que nosotros teníamos en mente de un traspaso, que luego saca que fue una compra de sociedad, pues en definitiva lo puedes ver como un traspaso Sí, también. sí. O sea, estás hablando de un traspaso de unos 150.000 euros. Vale. Pero claro, con un alquiler que estaba muy bien de precio. Que eso es lo Entonces, que merece la pena a largo exactamente, plazo. o sea, ¿cuál era la evaluación? Es decir, o sea, el traspaso más donde está este local y más con la idea de poder potenciarlo. O sea, es algo que luego en teoría lo recuperarías. ¿Y en la reforma? No, en la reforma no gastamos mucho, gastamos unos 20.000 sí, más o por ahí. menos, Como sí. 25.000 euros como, como muchísimo. como mucho. O sea, reformamos un poco cocina, pusimos unas puertas, cambiamos pisos,
toda una Lo pintura bueno general. es que como la obra del local anterior era muy reciente relativamente, Claro. toda la parte eléctrica, toda la Todo parte eso estaba bien. estaba todo hecho, entonces fue prácticamente estético. Sí, pintura y luces y eso es. logos. Lo más caro yo creo de hecho fue el suelo, cambiar el suelo Sí, el suelo. de la cocina, porque el sí. suelo sí que estaba muy machacado, pues, lo cambiamos entero para que tenía mucho recoveco, tenía, ¿cómo se llaman las Los bueno, zócalos. los zócalos Sí, que los- estaban escofias, no. Sí, el rodapié de Escocia. Sí, Rodapiés, eso. y están reventados, entonces... pues, Bueno, ese es otro suciedad. objetivo, o sea, además de afianzar, en algún momento reformar la cocina. Sí, La cocina es un chino que es tiene un una poco cámara Y con gigante. todo lo que invertisteis, ¿habéis llegado ya al punto de break-even, como se suele llamar? O sea, ¿de empate de la inversión o...? Del empate ¿cuándo- del empate de la inversión, No, todavía no. ¿Y cuándo lo dibujáis? Está planteado, en el plan de negocio está planteado al tercer año, prácticamente. Vale. O sea, en el plan de negocio que tenemos es al tercer año, ahora estamos llegando a punto de equilibrio, mes arriba, mes abajo, hay meses que generamos y meses que llegamos a empatados, y el objetivo ahora es esto, ¿no? Pero siempre en una línea que es lo que nos da también un poco de seguridad y decir, bueno, pues sigamos para adelante, que es en línea siempre ascendente, ¿no? Teniendo en cuenta que los 3-4 primeros meses de negocio fueron, primero abrimos, como te decía, como hablábamos antes, meses muy raros para abrir un negocio, y que nosotros tampoco quisimos, digamos, abrir y hacer publicidad y tal, sino que queríamos... No pretendíamos llenarlo, o sea, no era el objetivo. De El objetivo rodaje. era rodarlo, ver qué cosas había que ajustar. Y recién una vez que, y es más, nos pasó un poco eso, una vez que empezamos a tener feedback de la gente, de opiniones, y bueno, Esto funciona. vamos subiendo Claro. ocupación, vamos subiendo... Y entonces yo creo que esto, en nuestro plan de negocio es al tercer año estar ya, poder haber recuperado, bueno, al menos Sí, llegar gran a ese parte de punto la de... inversión. Sí, a ver, porque ahí quizás hay siempre tienes un activo, ¿no? Y digamos, que es lo que te digo, que en definitiva, más que nada, lo que recupera, no tanto por lo que sería el traspaso en sí, porque es lo que te digo, pues en definitiva ese es un activo que lo tienes Sí, y que el día... y que está en el balance. Claro, y en definitiva, por eso te digo, si quizás te pasa esto en un barrio que no es tan bueno, puedes tener dudas, pero aquí es difícil que este local pierda ese valor de lo que has pagado. Eso es, sí. Es muy difícil. Entonces, o sea, y cada vez va a más, de hecho. Entonces, desde ese punto de vista no lo veo más como ese activo, y lo que más me interesa es recuperar todo lo otro que uno, ¿no? O sea, hacer el recupero de inversión de todo lo otro que pusiste por fuera de eso. Sí, total. Pero bueno, yo creo que la base está en poder tener armado un plan de negocios realista, ¿no? De no delirarte, y esto que te decía, decir, bueno. ¿El plan de negocio estimasteis y acertasteis con la ocupación? ¿O fuisteis demasiado optimistas? No, es que en realidad, o sea, teníamos dos escenarios. Teníamos uno un poco más Eso, pesimista. sí, normalmente te recomiendan tres, ¿no? Bueno, Incluso. sí, de hecho 3 teníamos. Sí, De hecho 3. Y también estaba hecho a 3 años vista. Entonces, bueno, y siempre monitoreando un poco cómo íbamos a la par de ese plan de negocios. Y lo íbamos ¿no? ajustando, obviamente. Ajustándolo, revisándolo. Entonces, la verdad que eso a nuestra hermana nos ayudó un montón, porque es algo que uno no lo tienes incorporado. O sea, necesitas un financiero para eso, para hacer ese análisis y tal, ¿no? A ver, que no es que no lo puedas hacer, pero digo, con esto de bajar los números y que estén claros y hacer una proyección, o sea, que si no lo sabes hacer bien, te pierdes. Lo bueno Sí, también sí, es que, total. o sea, que con el que a mí me llamaban pesimista. O sea, yo era el pesimista De los tres, ¿no? de los tres, y al tener ese tan pesimista y que los números no fueran una locura, o sea, al final no vas perdiendo dinero, obviamente, o sea, es imposible que o sea, y más... Que desde el día que abres Que desde el día que vaya abres, positivo. lo que pasa Eso que en es realidad- una locura. lo que pasa es Pensar eso. que es un negocio que levantas la persiana perdiendo dinero. Ya pierdes dinero, O sea, según habla- piénsalo así. O sea, Sí. levantas perdiendo dinero. O sea, y que los márgenes en Son un muy negocio bajos. son mínimos realmente, si lo piensas con algún otro negocio, y ya no solo eso, sino que son tan volátiles, o sea, son tan volátiles, me refiero, mermas, o sea, tú en un plato en el que, o sea, de un plato que a lo mejor tienes pensado ganar, tienes un 25 de producto, un 25% de coste de producto, un 26,
y se te ha puesto malo cualquier cosa, o el tío que lo está cocinando no tiene cuidado y no sigue al final los márgenes, claro, en un plato, dices, bueno, pues serán 50 céntimos. Que estás ¿Y en valor, en las mermas que tenéis? Por suerte, y yo creo que también eso es una de las ventajas de que no por nada de estar, es que yo soy, para eso sí que soy un obsesivo total, y he tenido la suerte de que tengo gente que se preocupa por o sea, por el ¿sabes? producto, por no derrochar, por no desperdiciar. Hay de todo, no te voy a decir que todos los que he tenido han sido así, pero por ejemplo, mi segundo que está desde la apertura hasta hace muy poquito, es un tío que era súper metódico con esto, con los productos críticos, pescado, tal, no sé qué, ¿sabes? No pedir si no es necesario, controlar muy bien cuando estás porcionando, pues si son 150, son 150 o 155, no son 180, o sea, es este tipo de controles en los que los márgenes, lo que te digo, son tan... Y se te puede ir por tantos lados que, no sé, te pongo un ejemplo tonto, un videoclub es un videoclub, ¿no? En su momento, tienes la película ahí y la película no se pone mala, o sea, te la alquilarán o no, pero está ahí. Entonces, claro, pensar que vas a ganar dinero desde el día 1, no somos un grupo gastronómico gigante, donde ya tienes, yo qué sé, tiras miles de euros en marketing y la gente está, o sea, no va por ahí, entonces... No, luego que es un proceso de aprendizaje constante. Y eso además. Constante. Y de aprendizaje constante y de hacerte recursos. Porque entonces, bueno, te pasó lo de la campana. Sí, tenías al que trabajar acá, pero que no está porque no viene y tal. Bueno, te has hecho de un recurso de quien te venga a arreglar esa campana para futuro. Que la cámara de frío, otra que nos pasó, o sea, vienes y la cámara de frío a 25 grados. Muerta, un viernes por la tarde. O sea, te quiero decir, te van pasando todas esas cosas que son totalmente impredecibles y que es todo dinero también, en definitiva. Aquí, bueno, es arreglar esto, es arreglar lo otro, se jodió esto, hay que cambiarlo. Que hay cosas que tienen urgencia y cosas que dices, bueno, esto ya lo arreglaré cuando puedo. O sea, que no es necesario ahora salir. Pero es que luego si no vas haciendo ese mantenimiento de las cosas, también claro, en un momento son recursos que, o sea, se te jodió una nevera que no es esencial, pero la necesitas igual. Entonces, tiene mucho de eso, ¿no? Mucho de esto de la impredecibilidad y de estar y de seguir. Preparado para todo. Y yo creo que si no eres fuerte de aquí, hay muchos casos en los que dices, paso, ¿para qué estar en este...? O sea, porque por estas situaciones, ¿no? De un viernes por la tarde que se te rompa la cámara. ¿A quién llamas un viernes por la tarde? ¿Quién te viene a reparar una cámara un viernes por la tarde? O sea, haciendo malabares, llamando a un amigo... ¿Y esa cómo la solucionasteis? Pues porque tenía un muy buen amigo que trabajaba para un grupo de restaurantes importante y tenía gente que le debía favores a él y cuando yo le llamé, me dio el número, le llamé yo al tío y me dice, no, es viernes, ya hablamos el lunes. Y le llamo a mi amigo y le digo, oye, que no viene. Llamarle él y, bueno, a los 10 minutos estaba aquí. Uy. Bueno, pero eso es Ojo, lo que te digo. Previo claro, taca-taca sí. de viernes por la tarde, urgencia, no sé qué, pero bueno, nos solucionó, tú imagínate 2 días sin cámara con aquello lleno de productos. ¿Y os ha vuelto a dar problemas? Ha ido dando problemas, pero no así de... Lo que pasa también tiene que ver con eso, con cómo está un poco montada la cocina, Sí, o sea, claro, mucho calor, o sea, por eso te decía que ahí hay que hacer una reforma para optimizar, que también todas esas cosas hacen que luego puedas tener que fluya mejor el servicio, que la gente esté más cómoda, uno mismo esté más cómodo, entonces son esas cosas que bueno, pero bueno, todo van teniendo... Mejorando poco a poco. Exacto, Claro, todo tiene su procesos, momento también, ¿no? Porque ya es una reforma un poco más grande, de armar un pase, mover una cámara entera y ponerla en un ring, porque está como la ves y dices, ¿pero a quién se le ocurrió poner esto aquí? Sí, o sea, si entra ahí, ¿por qué la pusieron aquí? Y ahí no molesta. Claro. Está en el medio, entonces es Es una cocina sin pase, por ejemplo, o sea, no había pase para pasar los platos. ¿Ahora ya lo habéis puesto? Bueno, hemos hecho un Frankenstein, una paña. Hemos hecho algo que ya tengo platos calientes, tengo un pase que me mantiene la comida caliente, o sea, pero claro, lo ves, es un Frankenstein. Pero bueno, en la cocina, este tipo de cocinas así, a ver, normalmente, y esto pasa, como lo he encontrado casi siempre, la gente se gasta la pasta aquí arriba, en la sala. En la cocina es muy raro que la gente se vaya porque normalmente, a no ser que seas hostelero de toda la vida, o sea, cocinero que montas, o sea, claro que si, pues si tienes a ver, yo montaría un Ferrari de cocina de abajo si tuviera el dinero, claro, pero en la realidad es la que es, ¿no? Entonces, normalmente la gente siempre, cuando monta un negocio y no es de este rubro, siempre va a gastar más dinero en que todo esté muy bonito
pero no piensa tanto en el flujo de servicio, en que es cómodo para... Entonces, ahora Sí, mismo... se nota que la cocina la montó un inversor. La monta un inversor. O sea, no la montó un cocinero. La monta un inversor, exacto. Entonces, Bueno, a ver, vamos, que no sé, que lo mismo era lo único que podía hacer, ¿no? O sea, tampoco... Bueno, que podía hacer el que él tuviera el dinero para hacer eso. No, digo, no sé si habrá alguna limitación de por qué no puso la cámara en otro sitio. Digo. Eso No hay excusa. No hay No hay excusa. excusa. Oye, Diego y Patricio, me ha encantado la charla de hoy, ¿eh? Ha sido Muchas súper gracias. amena. Te has reído un rato, ¿eh? Eso Un sí. rato, sí. Y la verdad que yo creo que va a servir bastante, bueno, que si no que nos lo dejen en comentarios, cualquier comentario, y espero, incluso he pensado en por qué no hacer una parte 2 en alguno de nuestros canales, incluso venirme con Simo, mi socio, a probar el Maggi El Maggi. Maggi. Sí, cuando queráis, claro. Porque me ha parecido como súper curioso, ¿no? Pero bueno, a todo el mundo que nos esté escuchando, que se acerquen aquí a Lina Restaurante. Y si hay segunda parte en algún otro canal de YouTube, pues ya lo contaremos, ¿vale? Segunda parte con platos en la mesa. Con digamos. platos en la mesa, claro, que yo quiero ver el Maggi Perfecto. el pez. Me ha parecido como, ya estoy ahí pensando Sí, luego búscalo, ya a ver verás qué cómo curioso. será, y como mucha curiosidad de venir a probar los platos, la verdad. Pues nada, cuando queráis. Así que todos los que nos estén escuchando, si están en Madrid o pasan por Madrid, una visita indispensable que sea Lina Restaurante. No, y ojalá les sirva también un poco esta experiencia, ¿no? Que a veces hay cosas que no te las cuentan, porque digo, las tienes que vivir y mientras, si no, que por supuesto, pues cada uno tiene su experiencia y su camino, pero hay cosas que son muy de esto, ¿no? Del rubro, muy de que nadie está exento de eso, digamos, ¿no? No, y El que programa del personal. y te pasa de todo, emprendiendo. Pasa de todo, así Exacto. es. Bueno, Aburrir no te aburres, digamos. no. Pero al final somos felices con lo que hacemos, ¿eh? Que es lo que queda, o sea, somos felices con... Volveríais a hacerlo, ¿no? O sea, si volvierais Sí, a empezar... yo no montaría nada con nadie que no fuera Diego. Diego, No. aunque a veces no, pero obviamente no te digo que todo es felicidad, obviamente Claro. a veces hay diferencias de opiniones y hay diferencias Claro. de Sí, que yo él no. tiene su personalidad. No, mentira, Claro. mentira. No, que sí. No, a ver, sí que es cierto que... a ver, quien se mete, que la verdad, o sea, después de haber transitado este año, ¿no? Digo, el inversor que se mete a poner un local de hostelería y no tiene alguien de confianza en la cocina, ¿no? Que le cuide las mermas, que esté encima del producto, de armar equipo y de la calidad de lo que se ofrece y tal, es medio un suicida. Como es el mismo suicida el cocinero que emprende sin tener alguien que le pueda ayudar en toda la otra parte de lo que no es la cocina. Que es la atención... Que es toda la parte de gestión, la parte de los detalles de sala, de generar canales de negocio, porque es que no te da la vida. Entonces, es Hacéis buen tándem sí, ahí. yo creo que en ese sentido, por eso digo, me parece que tiene lógica también el proyecto desde ese lado. Y por eso, un poco esto que te decía, ¿no? Es sostenible y se está muy en el detalle y tratamos de estar muy en eso. Y eso la gente yo creo que lo percibe, ¿no? Cuando uno lo hace con ese amor, no sé. Sí, que hay mimo en cocina y hay mimo en sala, ¿no? Exacto. Y te lo transmiten. O sea, realmente lo lindo es eso, ¿no? Que llega a transmitirse. Entonces, bueno, eso es lo que te da gratificación y te hace seguir adelante. Pues nada, chicos, muchas gracias. Muchas y gracias. enhorabuena por el proyecto y muchos éxitos. Muchas gracias. Fernando, Muchas gracias, los esperamos. Nos vemos en la próxima. ¿Sí? Hasta la próxima. Nos han querido enseñar la cocina, sin previo aviso, o sea que la cocina tiene que estar impoluta seguro. Imagínate La famosa campana que se estropeó. la cámara que se estropeó, la cámara que se estropeó. La cámara que se estropeó es esta. Claro, porque aunque fuera buena, o sea, nueva, me parece muy antigua. Es antigua. Esta cámara lleva aquí antes de los correos. Hay uno ahí, uno dentro de la cámara y otro ahí atrás. Sí, igual es así. Así que nada, cuando podáis, inversiones. O sea, lo haremos, sí, porque en cocina. esa que ganaría.